que recuerdo mis cuadernos estaban llenos de dibujos y obviamente pues, yo no tenía de niño esa noción de arte. Sí, mi padre fue pintor, pero murió cuando yo tenía 2 años. Poco a poco me fui acercando, la verdad es que tomé clases desde niño de dibujo, de pintura. Entonces siempre estuve como con ciertas inquietudes, digamos. Tengo como costumbres muy arraigadas, ¿no? Que culturalmente me enseñaron, digamos, que a avergonzarme de muchas cosas, ¿no? Y entonces de pronto fue cobrar conciencia mucho de eso, ¿no? Y en ese sentido es como un despertar así de saberte diferente, saberte parte también, ¿no? De pues, un entorno cultural y un contexto, ¿no? Toda mi formación en la facultad fue básicamente de grabador y a la par, digamos que en mi casa y con el maestro Nishizawa seguí trabajando la pintura y ahora digamos que esto me da como cierta libertad porque uso muchas técnicas mixtas y voy de una técnica a otra sin prejuicios, ¿no? La educación, digamos así como de manera muy formal, pues es como el proceso de transmitir conocimiento, pero digamos que en un sentido como más emocional, simbólico, me parece que tiene que ver con el ejercicio de compartir. Y lo digo mucho en el sentido de haber convivido con maestros que realmente sí se les podía catalogar así como maestros por esta capacidad y generosidad que tenían de compartir lo que sabían. Y en ese sentido, digamos, la educación podríamos definirlo como una posibilidad de una sociedad de superación, de transmitir conocimiento, de formación, de generar desarrollo, pero que en el plano de lo simbólico, de lo personal, pues tiene que ver con esta cuestión de compartir, ¿no? Yo no tenía como preconcebido esta idea de dar clase. Sí fue un poco a partir del contacto con el maestro Nishizawa que me orilló, digamos, que a esta cosa de dar clases porque pues me invitó a ayudarle con unos cursos que daba él en Guanajuato. Realmente estando ahí ya como dicen, en el ruedo, fue cuando pues no me quedó de otra. O sea, tuve que transmitir, digamos que lo que sabía y en ese momento me di cuenta que sabía algunas cosas y lo maravilloso es que sí me gusta aprender nuevas cosas y también he descubierto a lo largo de los años, y siempre lo digo en los cursos porque de pronto me agradecen al final de algunos cursos, y realmente pues yo devuelvo el agradecimiento porque en cada curso yo aprendo algo, cada experiencia, cada inquietud que existe o cada duda, digamos que es una posibilidad de aprendizaje. Maestro Nishizawa, que fue pues como un ejemplo de un maestro que no tenía la necesidad de estar aquí, digamos. O sea, estaba por una vocación y una generosidad de compartir lo que sabía. Y eso se notaba, o sea, realmente era una persona exitosa en lo que hacía. Y a pesar de eso, incluso en cierto momento, a pesar de su edad, él seguía viniendo y compartiendo.
padre estudió en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, que antes estaba en San Carlos. Pues desplazarse hasta el centro, pues tengo ese referente, ¿no? Por un lado, pues prácticamente en la parte suroriente de la Ciudad de México, la oferta no solamente cultural y educativa, sino en muchos aspectos, inclusive de salud y de cuestiones de urbanización, se fueron dando paulatinamente. Yo creo que el impacto pues, fue positivo, que tal vez en algunas cuestiones no es lo más favorable que estemos lejos de CU, lejos del centro de la ciudad, ¿no? Por la cuestión de intercambio, de flujo de información, de contacto con otras disciplinas y otras áreas del conocimiento, pero desde el lado de acercar, digamos que la oferta educativa y sobre todo la cuestión de la educación artística, pues yo creo que sí fue un aporte. Si bien es cierto, sería un escenario idóneo que estuviéramos en CEU, pero tenemos aquí una magnífica biblioteca, así como un escenario ideal. O sea, sí, me gustaría pensar que estuviéramos en CEU. Muchas cosas, digamos que sí serían diferentes, los vínculos, los estímulos serían diferentes, pero creo que cuando tenemos herramientas de comunicación tan eficientes como las que tenemos ahora, creo que eso realmente no tendría que ser un problema, ¿no? Más bien lo que haría falta sería pues, dinamizar esas herramientas, diseñar estrategias de vinculación en las cuales pues, no necesitamos estar a un paso, necesitamos que existan los vínculos, que se hagan efectivos, pues podemos estar, digamos que, conectados en estar en el campus, ¿no? O sea, sí, es algo que no operó a nuestro favor, pero no tendría por qué pesar en nuestra contra. La primera vez que salí a paisajear fue con el maestro Nishizawa, fue por el Nevado de Toluca, que la verdad ese paisaje fue como, bueno, una lección en muchos sentidos, porque nunca había salido a paisajear. Pues la verdad es que yo no tenía ni idea de cómo hacer un paisaje, pues tampoco sabía bien si iba a recibir una lección, cómo iba a ser la experiencia, ¿no? Sí, ver al maestro Nishizawa cómo configuraba era pues, un espectáculo, porque tenía una habilidad impresionante. Mientras uno hacía un paisaje, él ya había hecho 7, y fui entendiendo poco a poco que, digamos que el maestro, en ese caso, era el paisaje mismo. Es un espacio vivo que te va enseñando a configurar, porque todo el tiempo está cambiando. Realmente creo que la exposición que me marcó mucho fue la de una exposición que hice que se llamó Tejiendo Caminos, porque justo hablaba sobre la cuestión del conflicto de Chiapas. Sí fue como regresar, digamos que al cauce de mi trabajo, de mi oficio, del cual me había separado, porque pues sí estaba más involucrado en cuestiones políticas, y entonces esta exposición fue como esa posibilidad de hilar eso que me interesó, que al final digamos que encauzó mi vida en cierto momento, que fue la cuestión del zapatismo, de lo indígena, de la resistencia. Fue como hallar el cauce por el lado del lenguaje visual. Sigo haciendo grabado, el grabado me sigue gustando mucho también, pero sí básicamente yo estudié grabado en la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Creo que hay varios grabados, hice una serie de chapulines que me gustó mucho hacerla, tienen ahí un cierto grado de obsesividad, porque es mucho detalle, siempre que se lo muestro a alguien me dice, ¿cuánto te tardaste? ¿No? La verdad es que no sé ni cuánto me tardé, fue como pues tiempo invertido, estar trabajando, pero sí el grabado tiene esa cosa que te atrapa mucho, ¿no? Como también es mucha cocina de preparar las cosas y luego
estar trabajando todo como un proceso muy largo. Pero yo creo que esos de los chapulines son los que me gustaron mucho. Estuve incluso 15 años de mi vida haciendo mural así de manera continua. En los murales he trabajado en la parte de producción, en muchos, pero como coautor he trabajado realmente en dos. Entonces esos dos murales son los que para mí son más importantes, que además es donde también tuve más oportunidad de plasmar, digamos que un poco de mi sello, de mis ideas, que son el mural que está en la Universidad Autónoma de Chapingo, digamos que versa en torno a cuestiones de la agricultura, la historia de la agricultura, la historia de la Universidad de Chapingo, y el de la justicia que está en el Palacio de Justicia. Ahí digamos que también mi participación fue como de coautor, y pues hubo partes que básicamente el diseño es mío, mucho de la configuración de la imagen es mía, entonces esos son los que considero los más importantes. Estamos en un momento en el que probablemente nunca habíamos tenido tantas posibilidades tan asequibles, tan cercanas, de poder comunicarnos, de poder intercambiar información, de poder potenciar toda la tecnología para la comunicación humana. El arte y la educación artística pues pueden ser una herramienta de progreso y de orden social, en el sentido de que independientemente de que algunos logren o tengan la intención de especializarse y de desarrollar lenguajes artísticos más elaborados, más desarrollados, pues sí el acercamiento con las formas de expresión artística, artes visuales, la música, el teatro, sí dan como primeros referentes de entender cuestiones que pueden ser a veces muy complejas de entender de otra manera, ¿no? Por un lado puede servir para acercar temas que sirvan para dialogar, pero de manera personal puede servir también como una forma de desarrollo, de válvula de escape, de canalización de pues, toda la problemática. Ahora doy clase en diseño. Digamos que yo lo que veo es de que estamos como consignados a expresarnos en un lenguaje visual, y en ese sentido a veces las fronteras son como muy endebles, ¿no? Yo creo que deberíamos estar formados para expresarnos en ese lenguaje visual de manera profesional, independientemente de si somos artistas visuales o si somos diseñadores. Me gusta mucho estar aquí dando clases, o sea, sí tengo que reconocerlo. La verdad es que la escuela es un espacio donde pues me siento bien y me gusta compartir lo que sé. La verdad es que me da mucho gusto haber regresado aquí a la escuela como docente. Realmente no fue algo que yo me pusiera como una meta. O sea, sí vine aquí realmente como parte de una invitación. Y bueno, creo que fue afortunado para mí, porque es un espacio donde me siento bien, donde siento que lo que he podido formarme, lo que he podido desarrollarme y especializarme, el espacio donde siento que realmente potencializa lo que sé. Entonces en ese aspecto me siento satisfecho de estar aquí, ¿no? Desde luego hay muchas cosas que pueden ser cuestionables, criticables, censurables, deleznables, pero prefiero quedarme por la relación que se gesta en el salón de clases, la dinámica que se gesta en el salón de clases. O sea, es lo que realmente me atrapa y me retribuye, ¿no? O sea, si no fuera por eso no estaría realmente aquí, ¿no?